La palabra de Dios, Juan 14, desde el 15 hasta el 21. Juan 14, desde el 15 hasta el 21. Vamos a leer intercalado. Si me améis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conocéis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Vamos a leer todos juntos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. Amén. Por favor, en este momento oremos antes de escuchar la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo nos pueda estar llenos del Espíritu Santo, y para que oremos por el obispo, para que él pueda estar lleno de sabiduría y conocimiento de Dios, y para que nosotros verdaderamente podamos recibir esta palabra por medio del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos. 우리를 이렇게 허락하시고 역사해 주시니 감사드리며 오늘 말씀 듣는 시간에는 오직 우리 하나님께서 주시는 것을 받는 시간이 오니 모든 사람의 생각과 모든 인간의 욕심과 인간의 모든 그러한 철학은 물러가고 이 시간에 온전히 하나님께서 주권을 주장하시며 하늘의 비밀을 마음껏 선포하시는 시간이 되길 간절히 소원하여 하나님 앞에 강과 은혜 역사해 주시옵시고 하나님께서 주시는 말씀을 받을 수 있는 영감이 우리 모두에게 있도록 도와주시고 인도하여 주시기 원합니다. 하나님 아버지, Padre Dios, 이와 같이 거룩한 en 날을 este día santo 복 주시고 que nos has dado, danos la bendición y nos has llamado, y te queremos dar gracias por poder venir a verte. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos verdaderamente tengan una vida de fe verdadera. Padre, unge los labios de tu siervo y ayuda, Señor, que pueda llevar la palabra de vida. 주옵소서. 예수 이름으로 Y hemos orado todo en el nombre de Jesús. Amén. 예수의 계명을 Guarde el mandamiento de Jesús. 하나님 제목부터 Vamos a leer desde el título a síntesis. Vamos a leer. Guardemos el mandamiento de Jesús. Dios es el Padre de la vida. Él envía a Jesús al mundo para darnos su mandamiento. Su mandamiento es vida eterna. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad viene a través de Jesucristo, quien es Emmanuel. Moisés dirige a Israel por medio de los mandamientos de la ley, es decir, la ley de la carne, pero Jesús dirige a su iglesia a través de la gracia y la verdad, las cuales son espirituales. La época del mandamiento de Moisés y de los profetas han terminado, pero el mandamiento de gracia y verdad de Jesucristo comienzan por el Espíritu Santo. Aunque el cuerpo puede vivir al cumplir el mandamiento de Moisés, el espíritu sigue muerto, pero el cumplir con el mandamiento de Jesús hace que el espíritu y la carne vivan. El Espíritu Santo nos guía a través del mandamiento de la gracia y la verdad. Aunque el primer pacto y sus mandamientos han sido abrogados, guardemos el nuevo pacto y sus mandamientos. Jesús es el mediador del nuevo pacto. No sea oprimido por la conciencia entre lo bueno y lo malo, sino reciba la gracia. La verdad es la vida de nuestro espíritu. Al cumplir con el nuevo mandamiento, el Señor Jesús nos dará el Espíritu Santo. Crezcamos en nuestra fe a través del Espíritu Santo. Sigamos el nuevo mandamiento y amémonos unos a otros. Amemos con verdaderamente al Señor y a sus personas. 새 계명을 따라 서로 사랑하자. 주와 뭇 영혼을
참 사랑하자. Amén. 하나님은 Dios 생명의 es el Padre de la vida. 하나님 Cuando nosotros hablamos sobre Dios, ¿a quién nos estamos refiriendo cuando hablamos sobre Dios? 하나님이란 말로서는 신이란 말인데 La palabra Dios significa que es un Dios, pero si nosotros vemos en el diccionario, 신이란 말입니다. podemos encontrar que Dios es un ser, pues, 하나님이라고 합니다. un Dios. 유일하신 분이 Pero entonces nosotros llamamos a Dios, Dios, ¿por qué? Porque es el único. Y esto es uno de los caracteres pues que se diferencia en el coreano. Pues nosotros a quién llamamos? A Dios. 생명 주시는 일을 하나님. Es el que me da a mí la vida. A este nosotros llamamos Dios. 밥이 생명을 준다면 밥이 하나님이에요. Si para ustedes el arroz le da la vida, entonces ese arroz es Dios. 우리는 오직 내게 생명 Pero el 주시는 único que para nosotros, el único que nos da la vida, 그를 칭하여 하나님이라. este es Dios. Este es el que nosotros llamamos Dios. El hecho de que nosotros preguntemos, ¿usted tiene Dios? Es lo mismo que si usted tiene la vida. 있느냐? O al revés, si nosotros decimos, si usted tiene la vida, es lo mismo que decir, ¿usted tiene a Dios? 근데 그 하나님은 Pero este Dios no significa que esté en un otro lado y en otro, sino que es el único que da la vida. Es uno, es único, es uno. 그래야 우린 그 하나님이 우리 인간들에게는 특대를 하셨어요. Pero la verdad es que Dios nos da algo especial a la humanidad. Pero la verdad, cuando Dios estuvo cuando creó a la creación, podemos encontrar a los insectos y verdaderamente creó a los animales. 곤충이나 Pero si nosotros vemos a los insectos y a los animales y a las bestias, 호흡만 있어요. lo único que ellos tienen es la respiración. 그것을 갖다가 숨이라고도 합니다. 이걸 푸시케이시라고 그러는데 Tienen 푸시케이라고 하는 것은 pueden tener la habilidad de, pues, respirar, pero pues, 그러나 옛날에 아담 이전에 sin embargo, ante la humanidad que estuvo antes de Adán, ellos solamente respiraron, tuvieron la aspiración. 그거를 가지고는 하나님과 아무런 교통이 없어. Pero la verdad es que ellos no tenían ninguna relación con Dios, 생명을 사람에게 주시려고 sino la verdad para Dios, para darle la vida al hombre. 하나님의 아들이 Pero ¿por qué es esto? 이 땅에 오실 때 Pero la verdad 만족하기 위해서 지음을 받은 es que el hombre es verdaderamente fue creado para que el Hijo de Dios pueda venir en esta tierra. Pero entonces, como Jesús al venir a esta tierra necesitaba a la madre, por eso Él creó a la humanidad. Por eso Dios tiene su interés en el hombre y verdaderamente le da algo especial. 교통할 수 있도록 Pero hace para que el hombre pueda obtener la comunión con con Dios, para que tenga la comunión con Dios, lo hace que puedan ser un ser espiritual. 주기 위해서입니다. Pero ¿para qué es esto? Para que Dios le pueda dar la vida a ellos. 여러 가지 방법으로 Pues la vida de Dios puede ser manifestada por diferentes formas. La palabra, el verbo. 그 생명을 우리에게 주려야 돼. 하나님의 Pero la verdad, Dios para darnos la vida nos da a nosotros la palabra. Si nosotros vemos en Juan 1, podemos ver que este verbo era con Dios y este verbo es Dios. Y en este verbo está la vida. 세상을 창조했다. Y por este verbo creó toda la creación. Así fue como Dios nos dice en las Escrituras. En donde está la palabra de Dios está la vida. Y nosotros hace para que nosotros podamos tomar y recibir esta vida. 사람을 영적 존재가 되게 하셔서 Por eso Dios hace que sea un ser espiritual, para que el hombre sea un ser espiritual, dándole ser un ser viviente. ¿Para qué? Para darle la vida. 그 생명 그 말씀을 계명으로 주십니다. Pero esta palabra, ¿cómo se lo da? Como mandamiento. Pero la razón por la que le da la palabra como mandamiento es para que ese ser
para que pueda vivir, tiene que cumplir con ese mandamiento, tiene que obedecer a ello. 의욕이 없거나 Pero por ejemplo, si no tiene ese fervor de vivir, si es una persona que no quiere vivir, entonces pues no tendrá que pues obedecer a este mandamiento del Señor. 생명롭고자 하는 사람은 Pero la persona que quiere recibir la vida tiene que cumplir con el mandamiento de Dios. 우리 계명을 받을 수 있도록 Pero entonces Dios creó al hombre para que nosotros podamos recibir ese mandamiento que es la vida. 우리는 하나님의 생명을 가지지 않으면 안 돼요. Nosotros tenemos que recibir la vida de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús dijo cuando Él venía a esta tierra? Yo soy la vida y la resurrección. Y nos preguntó, ¿ustedes creen en esto? El hecho de que nosotros venimos a la iglesia no es para disciplinarnos, 살려고 댕기는 sino para que nosotros podamos vivir, para que nosotros tengamos la vida, para que nosotros recibamos la salvación y podamos vivir. ¿De qué? Del pecado. ¿Por qué? Porque el precio del pecado es la muerte. Es para que nosotros podamos ser salvos de la muerte. Pero si uno muere, entonces uno ¿dónde entra? En el infierno, en el fuego eterno. Pero si nosotros para poder ser libres de eso recibimos la vida, recibimos la salvación. Si nosotros vemos las otras religiones, 같지 않습니다. ellos no tienen esa religión para poder vivir, sino que ellos toman eso como si fuera una filosofía. También el budismo solamente es una filosofía. 그래서 원래 불교는 유실론이 아니라 무실론입니다. Si nosotros vemos en el budismo, verdaderamente ellos 유일하신 하나님 ellos no creen en el Dios único, sino que es nosotros. Nosotros creemos en el Dios único, el que es el único que tiene la vida. Él es único, solamente es uno. 짐승이든 사람이든지 그분이 생명 주지 않으면 Pero la verdad nosotros creemos de que si no es por Él, ningunos animales, ninguna personas puede vivir. Pero Él nos da a nosotros la vida. En el momento es que Jesús verdaderamente tomó el bautismo y fue alzado de las aguas, dijo, este es mi hijo amado en que tengo mi complacencia. Pues nosotros sabemos de que Jesús era un nazareno. Él fue descendiente de Adán, fue descendiente de David. Es de la misma forma, como tú era hombre, de la misma forma como nosotros. 하나님의 그는 내 사랑아들이여 내 Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Cuando subió en las aguas, Dios sí dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Le dio este sello, lo selló de esta forma. 그들 속에 두셨지만은 Aunque Él haya sido dejado y dijo que viviera entre los hombres, 죽였어요. y las personas de este mundo lo mataron como ellos desearon. 율법이 요구하는 대로 죽였어요. Y también lo mataron por medio de lo que la ley está pidiendo. 저주를 Verdaderamente la ley 가져다 주는 것이 율법입니다. verdaderamente lleva hasta la muerte en la cruz. 사망의 법이라고 죄와 사망의 법이라고 그러죠. Por eso la ley es la ley del pecado y de la muerte. 성경의 율법이 여기서 율법의 Si nosotros vemos que aunque en la Biblia encontramos la ley, eso no significa que la ley sea la ley de la vida. También las personas que estaban dentro de la ley verdaderamente mueren. ¿Pero por qué es esto? Porque Adán, por medio de Adán, que verdaderamente ya su espíritu ha muerto por medio de la desobediencia. A partir de ese momento, luego la ley pues vino acá, se fue manifestado por el pueblo de Israel. Y también por medio de la ley, las personas de Israel, los israelitas, comprendieron de que tenían el pecado. Pero la verdad es que la ley no les puede dar la salvación al hombre. Pero entonces, ¿qué nos dice las Escrituras sobre el huerto de Edén? ¿Qué fue lo que le dijo a Adán? Tú puedes comer a todos los frutos de esta tierra, pero no puedes comer del fruto del bien y el mal, porque en el momento en que comes ciertamente morirás. Pero ¿esto qué significa esto? ¿Qué es este árbol? Ese árbol de esos frutos de la conciencia, de diferenciar que lo bueno y lo malo de la ley. Está hablando sobre la conciencia. Toda nuestra conciencia viene de la ley. Por eso si nosotros en el momento en que Adán come de ese fruto, verdaderamente conocerá que es lo bueno y lo malo, o si es el árbol de la ciencia del bien y el mal.
율법을 아는 겁니다. Es conocer la ley, es conocer la conciencia. 그러면 양심을 그가 양심 때문에 뭐예요? 양심 때문에 죽어요. Pero entonces por medio de la conciencia, ¿qué es lo que ocurre? Muere. Por medio de la conciencia uno muere. ¿Pero por qué es eso? Porque la conciencia, ¿verdad?, me lo juzga a uno. Porque uno comienza a diferenciar qué es lo bueno y lo malo. 해놓고 Entonces diciendo esto es lo bueno y luego diferencia las otras cosas. Esto es lo malo. 책을 받죠. O sea, que con su propia conciencia comienza a diferenciar estas cosas. Por eso uno por la conciencia, uno 이를 갖다가 뭐라 그래? muere. 율법 혹은 양심. Pero entonces, ¿cómo se le dice esta ley? Esta ley, la conciencia, es la muerte, es la ley de la muerte y del pecado. Eso es lo que dice en 2 Corintios. 권능은 율법이다 그랬어요. 그 율법은 Entonces, ¿qué es lo que nos está dice? La ley verdaderamente nos sella de que verdaderamente es pecador. 양심이 뭐냐? Pero entonces, ¿qué es la conciencia? Uno pues siente un poco raro por la conciencia, pero verdaderamente, por medio de la conciencia, uno verdaderamente determina que es pecador. Pero entonces el pecado, ¿cuál es el precio del pecado? Es la muerte. 사망의 법이라고 말하고 Por eso dice que la ley es la ley de la muerte. Y también, como se dice, él al diablo, que es el que tiene la potestad de la muerte. 그러니까 율법의 죄가 확정되면은 Pero en el momento en que el pecado es verdaderamente es determinado, entonces tendrá que pagar ese precio que es la muerte. 그 마귀가 그 권세를 가지고 와서 Entonces, verdaderamente, luego de que uno tiene el pecado, el diablo viene con esa autoridad, lo toma a él y también los lleva hasta el infierno. 여러분 우리가 예수 믿을 때 Por favor, queridos hermanos, ustedes y yo, al creer en Jesús, 우리 교인들은 특별히 por favor, los miembros de nuestra iglesia especialmente 다른 교사 듣지 못하는 están escuchando la palabra que no podrán escuchar en otra iglesia. Tienen esa sabiduría. Yo también personalmente, aunque haya estudiado en la escuela de teología por más de 10 años, la verdad no he encontrado ese tipo de palabra. 정체에 대해서 알지 못합니다. Y verdaderamente uno no encuentra sobre la identidad sobre los demonios. Ni siquiera enseña sobre eso. Ni siquiera no hay una iglesia que enseñe y tenga la sabiduría sobre esto. Pero yo, por más de 60 años, aunque haya tenido la persecución, lo que siempre he determinado es que los demonios es el póstumo de las personas, de los incrédulos. 제가 세상에 내놓은 주장입니다. Y esta es la determinación que he dado al mundo y he manifestado al mundo. 하나님의 주시는 생명이 없으면은 Si uno no tiene la vida de Dios, entonces, ¿qué es lo que ocurre? 바로 숨이 끊어지는 En ese momento en que muere, verdaderamente 바로 귀신이요. se convertirá en un demonio. Y es un demonio. Y luego ese demonio entrará al abismo. Y en el momento en que Jesús vuelva de nuevo, 유황불. ese demonio será echado en el fuego eterno. 여러분 우리가 귀신을 쫓아내서 다 El hecho de que nosotros podemos ver de que nosotros echamos fuera demonios. 하나님의 생명이 있으면 사는 것이고 Y por eso, si uno tiene la vida de Dios, uno puede vivir. Pero si uno tiene esta vida, se convertirá igual que esos demonios. Por eso nosotros, para verdaderamente recibir esta vida, nosotros recibimos el bautismo en el nombre de Jesús. 예수께서 Y el hecho de que nosotros recibimos el bautismo, ¿qué es? 받으심에 참여하는 거예요. Es participar en el sufrimiento que Jesús tuvo en la muerte. Aunque Jesús verdaderamente era inocente, en la cruz es el madero de la 십자가에 예수를 maldición. 못을 박았어요. Pero verdaderamente crucificaron a Jesús en esa cruz. 바로 예수가 그 십자가 요구하는 Y verdaderamente 저주의 나무가 요구하는 Jesús 율법이 요구하는 요구는 cumplió verdaderamente con todos lo que la cruz pedía, todo lo que la ley pedía, que la muerte y el pecado y la maldición. Él verdaderamente fue crucificado en ello. La cruz 말하면 율법의 그 뭐라고 할까요? 정죄와 같은 거예요.
Es como el juicio que te da la ley, que es algo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. 십자가는 뭔가? ¿Qué es la cruz? Es el pecado, la maldición y la muerte. Eso es lo único que podemos encontrar en la cruz. 율법이 바로 십자가. Esa es la ley, es el madero de la maldición. 그래서 율법 안에 있는 자들은 Por eso los que están dentro de la ley, todos están debajo de la maldición. Eso es lo que nos dice en Gálatas 3. Todos están debajo de la maldición. 그러니까 자기 율법은 이스라엘 지금 유대 이스라엘 사람들을 출애굽해서 Si nosotros vemos 마침내 en el momento en que el pueblo de Israel salió de Egipto y luego entraron en la tierra de Canaán, y luego esa ley fue formada, pero esa ley solamente va hasta que Jesús vino. Pero la verdad es que Jesús cumplió con todo lo que la ley verdaderamente pedía, y la ley termina en ese momento. Por eso nosotros creemos en esto. Creemos de que nosotros nos unimos con Jesús, 십자가의 못을 받고 y nosotros hemos crucificado al pecador en la cruz y hemos enterrado a ese pecador, 율법으로 나는 죽었다. y yo verdaderamente he muerto en la ley. Y luego, ¿y cómo he vuelto a vivir? Por medio del Espíritu Santo. De la misma forma como Jesús fue resucitado por medio del Espíritu Santo entre los muertos, verdaderamente nos revive a nosotros, nos salva a nosotros. Por eso ustedes y yo, cuando decimos de que nosotros vivimos, ¿cómo hemos tenido cuál es el testimonio que nosotros tenemos? 계명이 얼마나 무섭습니까? Es por medio del Espíritu Santo. Nosotros sabemos qué tan temeroso es la ley. 율법은 이스라엘 백성이 Si nosotros vemos la ley, 애굽에서 나와서 광야에서 fue dada cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y entró en el desierto 광야 생활하면서 y vivió en el desierto por por 40 años, y luego en el monte Sinaí pues recibió la ley, 광야 생활을 했어요. y por medio de esa ley vivieron su vida en el desierto. Pero entonces, ¿qué significan estos 10 mandamientos? El primero, ¿cuál es? 그때부터 넷째까지 계명은 Desde el primero hasta el cuarto es amar a Dios. El primero es no dejarás a 사랑한다 하는데요. otros ídolos. Pero cuando nosotros decimos que nosotros amamos a Dios, pero entonces la palabra amor, nosotros podemos ver que filosóficamente pues tienen diferentes amores. Podemos encontrar el amor agape, 조건이 없는 거예요. que no tiene esto. ¿Qué significa este amor? Que no tiene ninguna, 사랑하고 적은 아들을 덜 사랑하는 것이 아니라 큰 아들과 작은 아들 que no tiene ninguna condición. Y esta es el hecho de amar igualmente a todos los hijos. 분별이 없어요. O sea, que no tiene ninguna condición de amar de esto, sino que es el amor de que nosotros podemos encontrar desde los padres a los hijos. Si nosotros ver que los padres aman a sus hijos sin importar cuánto el hijo pues haga bien o haga mal. Este es el amor agape. 이 필레오라는 뜻이 있어요. Pero también nosotros podemos encontrar el amor fileo. Este amor 자식이 아버지만 사랑할 수 있는 겁니다. 유일하다. es de la forma en que el hijo ama al padre, que es el único. Es el amor único. Es el amor que uno no puede tener, pues 그래서 예수께서 베드로에게 amar a dos personas. Pero entonces, cuando Pedro le dijo, Padre, tú me amas, entonces, ¿qué es lo que le dijo? Le dijo, haga fe, eso le dijo. Pero entonces se volvió a preguntar, ¿tú me amas? Dijo, sí, yo te amo, haga fe. 네가 나를 필레오하느냐? Pero entonces la tercera vez cuando Jesús le dijo, ¿tú me amas por fileo? Dijo, sí. 아가페가 부모가 El amor, haga fe, es el amor del padre hacia su hijo. 자식을 사랑하는 아가페인데 우리 신앙의 하나님 Y luego entonces, nosotros ¿cómo? 범신 신자가 되는 거예요. 모든 신도 똑같이 사랑하는 Pero entonces, si nosotros amamos por medio de ella, haga fe. El hecho de que Dios nos ama a nosotros es por medio de haga fe.
Pero entonces el hecho de que nosotros amamos a al prójimo y a Dios es por medio de, pues por medio de ágape. Pero nosotros, el amar a Dios es amar por medio de fileo, que solamente es uno. 우리가 날 사랑하니까 베드로는 계속 필레오 그랬어요. Pero entonces, la verdad, nosotros podemos encontrar de que Pedro siempre hablaba diciendo 필레오입니다. que amaba por medio del amor de fileo, o sea que solamente a uno. 필레오 한다고 말했는데 또 그렇게 물으십니까? Pero entonces Pedro verdaderamente, ya confesando de que ama a Dios por medio de fileo, se preocupó porque el Señor le seguía preguntando. Por eso nosotros amar a Dios solamente amamos a uno. Eso es lo que significa fileo, que no es un amor de que nosotros tenemos a otros. Por eso cuando nosotros decimos en el primer mandamiento de que nosotros no tenemos a otros ídolos, a otros dioses, entonces ¿esto qué significa? Que nosotros no es el hecho de amar haga fe sin teniendo ningún condición, sino es por medio del amar por amor de fileo, que solamente amamos a uno. 나는 부활이요 생명이요. Pero entonces el ángel con Jesús dijo como yo soy la vida y la resurrección, y Jesús dijo, ¿tú crees en esto? 이를 믿으면 네가 살리라. Pero si tú crees en esto, verdaderamente recibir la vida. El hecho que ustedes y yo venimos a la iglesia es porque nosotros 생명을 얻으려고 podamos obtener la vida y la resurrección. Y así es como nosotros amamos a Dios. Por eso es la razón por qué nosotros venimos a la iglesia. 가정이 잘 되긴 하고 No es el hecho de que nosotros venimos a la iglesia para que nuestros hijos vayan bien, para que nuestro negocio vaya bien, para que nosotros recibamos, podamos tener mucho dinero. 그들은 Pero la verdad, las personas que buscan eso en su carne son las mismas personas que están dentro de la ley. 그들이 Los que están dentro de la ley 율법을 지키고 verdaderamente cumplen los mandamientos y cumplen los 10 mandamientos y la ley. Y de ellos triunfaron en esta tierra. 그들의 영혼은 한 Pero la verdad, ninguno de ellos, su espíritu, recibió la salvación. 율법이 사람을 구원할 수 있다면 예수가 올 필요가 없어요. Si verdaderamente por medio de la ley, si ellos hubieran recibido la salvación, entonces Jesús no hubiera la necesidad de venir. 이스라엘이 Pero la verdad es que como su espíritu verdaderamente fue salvo, vino Jesús. 율법으로 인해서 하나님 앞에서 죄인이라는 것을 Pero la verdad, por medio de la ley, ellos verdaderamente conocieron de que verdaderamente ellos eran pecadores. 그래서 우리 주님께서 오셔서 Pero por eso el Señor vino en esta tierra 율법에 요구하는 대로 y verdaderamente cumplió. 죄인으로서 Él abrogó toda la ley y Él murió 그래서 율법을 según la ley. Y Él verdaderamente 그래서 율법을 말하니 성경에 hizo que la ley ya no funcionara más. Por eso la Biblia nos dice que la ley es la ley de la muerte. 양심대로 살면 El hecho de vivir según la conciencia es vivir por medio de la muerte. 예수 안 믿을 때는 Si nosotros vemos a los incrédulos, ellos viven por su propia conciencia y diciendo, ay, usted no verdaderamente, usted no tiene una conciencia. 선악 Hablan sobre lo bueno y lo malo. 그러면 그 사람이 그 때문에 일생 동안 Pero la verdad es que esta persona, si vive por la conciencia, vive siendo juzgado en toda su vida, aunque haya hecho algo mal, algo pequeño, verdaderamente por medio de esa conciencia, verdaderamente ese pecado sigue saliendo y verdaderamente eventualmente lo mata. 구원이라 Cuando nosotros decimos de que nosotros recibimos la salvación de la muerte, pero la verdad, la salvación es algo que nosotros obtenemos en esta tierra, pero la vida eterna es algo que nosotros tenemos en el reino de los cielos. Pero entonces nosotros, ¿de qué recibimos la salvación? De la muerte, de la ley, o sea, ¿qué significa? Eventualmente nos salva de nuestra conciencia. 양심을 극복할 수가 없어요. O sea, no hay forma de que uno pueda sobrepasar de la conciencia por medio de la ley. 이게 얼마나 그래서 이를 갖다가 사망의 법이라 했어요. Por eso le dice que esta, la ley, es la ley de la muerte. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley de la muerte. ¿Cómo dicen que es la ley? 법이 뭐예요? La ley de la muerte. ¿Cuál es la ley de la muerte? 율법. La ley. 바로 율법을
지금 예를 들어 우리가 성경을 읽을 때 창세부터 읽으니까 Cuando nosotros pues leemos la Biblia, como leemos desde Génesis y leemos en el Antiguo Testamento, pues encontramos la ley y los 10 mandamientos. 생각하는 거예요. Y entonces seguimos pensando en solamente en la ley. Pues no pueden verdaderamente cortar con esto. 이제는 예수 오시면서 Pero por eso, por medio de la venida de Jesús, verdaderamente Él terminó con eso. Si nosotros vemos en Gálatas 3:19, si les dice que es la ley, que fue dada por medio de los ángeles, que fue dada por los ángeles, y también solamente existe hasta la venida de Jesús. Y luego de que Jesús viene, la ley ya no tiene ningún uso. 그 율법에는 십계명이라는 것이 있어요. Si nosotros vemos en la ley, podemos encontrar los 10 mandamientos. 첫째부터 넷째까지 Y desde el primer mandamiento hasta el cuarto mandamiento, el primero es, no tendrás otros dioses, no tendrás ningún dioses, no pondrás el nombre de Jesús, de Dios en vano. Y tendrás que guardar el día de reposo. 다 지켰어요. Pero todo eso, ¿qué significa? Que amen a Dios. Pero la verdad, aunque cumplen todo esto, no va a tener la salvación. 그래서 예수께서 그 율법학자들에게 물으셨어요. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que le preguntó a los escribas? ¿Qué es la ley? Es amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu vida, a Dios. 근본이다 이게. Entonces, ¿qué les dice? Esto es el fundamento de la ley. 사랑하라는 것이. O sea, ¿qué es el fundamento? Es el amar a Dios. 이와 같이 내가 너에게 새 계명 주는데 Y entonces yo les daré un nuevo mandamiento. Y de la misma forma, cuando tú amas a Dios, ama a tu prójimo. De la misma forma como amas a tu cuerpo, ama al prójimo. Por eso desde el 5º hasta el 10º mandamiento 인간을 사랑하는 es el hecho de amar al hombre, es al amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo más cerca? Son los padres. Por eso comienza con el 5º mandamiento de amar a los padres y luego sigue a las otras demás personas. 이게 율법이다 이 말이야. Esta es la ley. 그래서 십계명을 그때 사람들은 십계명만 다 Pero entonces ellos en ese tiempo, las personas de esa época, verdaderamente al cumplir con esos 10 mandamientos, pensaron en que verdaderamente estaban siguiendo la voluntad de Dios. Pero este entendimiento que ellos tenían sobre los 10 mandamientos, 이것은 십계명이라는 것은 los 10 mandamientos, 율법이라는 것은 la ley, 강령 근본이다. 이게. es el fundamento. 근본을 모르고 Pero si no, entonces ellos, sin conocer el fundamento, seguían los 10 mandamientos. 딱 오셔서 Cuando Jesús, luego de venir, entonces le dijo a los fariseos, le decía, ustedes se jactaban por el hecho de seguir sus 10 mandamientos, la ley y los mandamientos. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Si tú odias en tu corazón, ya has matado. 살인자다. Pero aunque no hayas matado, pues literalmente, ya has matado en tu corazón. Si tú verdaderamente te envidias a otras personas, ya has robado. 넌 도둑질한 자다. 그러니까 이제까지 율법 아래 있어서 O sea, ellos que ya verdaderamente si al hecho de cumplir la ley y venir delante de Dios no tienen pues verdaderamente ningún efecto. Aunque ellos físicamente no hayan matado, no hayan pues 마음에 robado. Pero la verdad es dentro de sus corazones, si ya tienen el odio, si ya tienen pensamientos malos, si verdaderamente ya tienen la envidia, entonces 정욕이라는 ellos que verdaderamente estas cosas son algo, es de los deseos de la carne, si eso es algo que pertenece al hombre, 거 어떻게 해요? si estas son cosas 그게 내가 지켰다 할지라도 que uno verdaderamente tiene, aunque no desean pues tener esos corazones. 마음으로 형제는 미워했어요. Pero la verdad, aunque uno no quiere odiar ya por su naturaleza y sus deseos de la carne, ya ha verdaderamente odiado. Pero entonces Jesús dijo que si el que odia en su corazón verdaderamente ya ha matado. 나가라는 욕인데 나가라는 뭐냐니
이런 뜻입니다. 나가라는 것은 아유 저는 이걸 나가라고 합니다. Cuando habla sobre, 저 땅에서 약간 불만스러워서 짜증내는 것을 나가라고 합니다. 나가라 성경에 나가라 하는 자는 pero entonces, 것이 오라고 했는데 그건 나가라니까 cuando la palabra del Señor que nos dice que, cuando dice que habla sobre la palabra nágara, pues es una de las palabras que se es usada en las escrituras, pero eso no significa pues que pues dejar a un lado, sino que significa de que si uno verdaderamente pues es una grosería y pues y significa de como tú quieres, no sé por qué estás actuando de esa forma, pero entonces ¿qué dice el Señor? Que tú, pues el que dice y menosprecia eso también irá al infierno. 나가라 문 밖에 나가라 그 소리가 아니에요. 나가라란 바로 불만 품는다 이 말이죠. O sea, que se queja sobre lo que su hermano prójimo está haciendo. Entonces, pero eventualmente entrarán al infierno. Pero entonces, aunque los fariseos verdaderamente cumplieron el mandamiento, ellos al venir delante de Jesús no tienen ya no sirve de nada. ¿Por qué? Porque eso no les puede salvar a su espíritu. Entonces, ¿cuál es verdaderamente el fundamento de la ley? Es el juzgar. Por eso se le llama que la ley es la ley de la muerte. Pero por eso está diciendo, sí, uno está debajo de la ley de la muerte, entonces obviamente uno tiene que entrar pues automáticamente al infierno. También en la semana pasada podemos encontrar personas que han muerto. Y ellos no van a poder devolver el tiempo. Pero la verdad uno en el futuro no sabe cuándo verdaderamente se irá de este mundo, dejará este mundo. Por eso nos está diciendo que nosotros obtengamos la vida, la ley de la vida, que nosotros entremos en la vida. Pero entonces nosotros, ¿cómo podemos amar a Dios? Como nosotros amamos a nuestra carne, como nosotros vamos a amar al prójimo, como nosotros amamos a nuestro cuerpo. Aunque nosotros no tenemos a la ley, no tenemos a los 10 mandamientos, ¿cómo podemos amar a Dios? Como nosotros amamos a nuestro cuerpo. Nosotros podemos ver de que la verdad en el mundo hay muchas personas y comen las cosas que son buenas para su cuerpo. Pues nosotros, podemos encontrar que una de las noticias que nosotros podemos ver de que el colchón que se usa en la cama, que dentro de colchón hay algunos químicos que salen que no son buenos para el cuerpo. Pero este químico que sale verdaderamente, aunque uno duerma en ese colchón, pues por muchos más años, que verdaderamente es lo mismo de que si uno tuviera como un X-ray por más de 10 veces. Pero la verdad nosotros nos tomamos muchos más X-rays en todo el mundo, cuando nosotros vivimos en toda nuestra vida. Pero muchos de ellos, hay muchas personas al escuchar de que los colchones tienen estos químicos, verdaderamente botaron los colchones. Pero yo la verdad, yo pensé como, de esos colchones que ellos dejaron, debería yo tomarlos y dejarlos en el centro donde, para usarlos dentro de la iglesia. Pero entonces muchas de las personas, para poder su cuerpo, verdaderamente se alimentan con lo que es lo bueno. Si escuchan que eso no es bueno para el cuerpo, no lo toman. Pero entonces la verdad, con todo tenemos que
amar, el hecho de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con nuestra vida, es lo mismo que amar. Tenemos que amar a Dios como cuando nosotros amamos a nuestro cuerpo. Pues ¿será que así lo hacemos? 사랑하라. O sea, que amemos al prójimo como nosotros amamos a nuestro cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Jesús. El hecho de amar a la iglesia es amar a Jesús, es amar a Dios. 사랑해야 되는데 Tenemos que amar con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con nuestro alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra vida. Pues ¿será que lo estamos haciendo de esta forma? 할 날도 얼마 안 남기 때문에 Yo personalmente, 말하지만 yo no tengo no tengo muchos días en el cual yo vaya a vivir, por eso les diré esto. Pero será ustedes, ¿qué tan tacaños son ustedes al ofrendar? 당신이 음식 Y se irritan por esto. 합니까? Pero será que ustedes van a un restaurante a comer, será cuánto ustedes lo que ustedes están gastando. 10분의 1, 100분의 1 정도도 안 될 때가 많지 않습니까? Y hay muchas veces que ni siquiera es un 1%, el 10, uno de los por ciento de lo que ustedes están ofrendiendo. O también si ustedes al compararse, pues digamos un labial, ustedes cuánto dinero lo usan para eso. Pues será que ustedes solo a usar el labial, será que van a poder recibir la vida eterna, será que ustedes no van a ir al infierno. 누가 그래요? 어떤 입신했는데 지옥 가는 사람들 보니까 전부가 입술에 빨갛게 칠해 있더라는 거예요. Pues hay unas personas que dicen que cuando fui al infierno, que verdaderamente pues todas las personas estaban llenos con pues un labial rojo. Solamente un decir. Pero por favor tenemos que amar a la iglesia como mi cuerpo. Y también tenemos que amar al prójimo como mi cuerpo. 그래서 그가 우리에게 생명을 주려고 Pero la verdad es que Dios para darnos a nosotros la vida. 생명을 어떻게? Pero ¿cómo nos da a nosotros la vida? Solamente es por medio del Espíritu Santo. 모세를 통해서 Por eso por medio de Moisés, aunque haya dado los 10 mandamientos, 구원 못한다. pero la verdad por medio de eso no puede recibir la salvación. Sino, pero Dios verdaderamente, Jesús tomó todo esto y verdaderamente cumplió todo esto y nos da a nosotros el nuevo mandamiento. 생명의 법입니다. Esta es la ley de la vida. No es la ley 아니라 de la muerte, sino es la ley de la vida. 성령은 무슨 법이에요? ¿Cuál es la ley del Espíritu Santo? La ley de vida. 생명의 법이 뭐예요? ¿Cuál es la ley del Espíritu Santo? 생명의 법이 Más duro, por 뭐예요? favor. ¿Cuál es la ley del Espíritu Santo? Es la vida, la ley de la vida. Por eso Jesús, ¿qué fue lo que dijo? 십자가에서 율법을 폐하시고 Luego de abrogar en la ley en la cruz, ¿qué fue lo que Él dijo? 떨어지 마라. Tú no abandones a Jerusalén, sino verdaderamente espera el Espíritu Santo. 기다리면 Cuando tú esperas el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo venga a ustedes, 사망의 법에 억압되어 살았는데 aunque ustedes estuvieron debajo de la ley de la muerte, ustedes reciban la vida por medio de la ley de la vida. Y verdaderamente ustedes serán resucitados con la misma forma como lo hizo Jesús. 봤잖아요. Y es algo que nosotros hemos visto por medio de nuestros ojos. Aunque Jesús haya muerto, Él verdaderamente fue resucitado y fue alzado al cielo. 법을 Y nosotros verdaderamente por medio del Espíritu Santo obtendremos esta ley de la vida. 내 증인될 것이. Y así nosotros por medio de esto verdaderamente somos testigos de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es la vida y la resurrección. Cuando el Espíritu Santo venga a nosotros, verdaderamente las personas recibirán y testificarán que han recibido la vida y serán resucitados. 성령으로 하지 않으면 돼요. Tienen que hacerlo por medio del Espíritu Santo. Pero entonces uno, ¿cómo recibe el Espíritu Santo? 은혜로 받는 거예요. Uno lo recibe por medio de la ley, de la gracia, por medio de la gracia. Uno ¿cómo puede sostener a la ley? Por medio del sufrimiento, por medio del temor. 그래서 성경 말하는 로마서 Entonces nosotros que nos dice en Romanos 8, 영을 받지 아니하고 que verdaderamente uno no ha recibido el espíritu de temor, sino que uno ha recibido el
espíritu de hijo. Ellos han recibido el espíritu de esclavo, pero nosotros hemos recibido el espíritu de hijo. O sea, el hecho de tener la vida de fe no es el hecho de temer, sino que nosotros recibimos la gracia. 성령을 주신다 그랬죠. También que nos dice, luego de recibir el bautismo, que nos da a nosotros la gracia, pues nos da a nosotros el regalo del Espíritu Santo. Que nosotros verdaderamente sostengamos todas las cosas por medio del Espíritu Santo. Al recibimos el Espíritu Santo, hemos recibido la vida, hemos recibido la gracia, hemos recibido la vida. Todo esto es por medio del Espíritu Santo. 여러분 계명이 얼마나 무섭다는 거 알죠? Nosotros podemos saber qué tan temeroso es el mandamiento. Yo verdaderamente al comenzar mi vida de fe temí pues por el mandamiento. 계명이 얼마나 무서우냐? Y verdaderamente en ese momento, en el Antiguo Testamento, cuando ellos no desobedecían el mandamiento, ¿verdad? En ese momento morían. 얼마나 무서웠습니까? Y yo verdaderamente ellos tenían el temor. Y yo verdaderamente tenía ese temor de pues ir al infierno por no cumplir con el mandamiento. Pero Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Él ya tomó, Él ya sostuvo, Él ya tomó esa ley. 새 계명을 줄 테니까 Y Él nos da a nosotros el nuevo mandamiento. Y nos dice que nosotros cumplamos con este nuevo mandamiento. Pero este nuestro nuevo mandamiento, ¿qué es? Es amar a Dios. Y de la misma forma, amar a nuestro prójimo. 사랑하고 El hecho de amar a la iglesia es amar también. Y también amar a nuestro prójimo. 계명, 새 계명. Por favor, el nuevo mandamiento. 여러분이요, 보세요. 당신 계명 지킨다고? Cuando nosotros estamos, por favor, 무슨 성 있어요? 계명 escúchenme, cuando nosotros decimos de que nosotros cumplimos el mandamiento, pero entonces, ¿qué hecho sería si nosotros oramos y no cumplimos con esto? ¿Será que nosotros por esta semana hemos tenido y sostenido a los diferentes personas y espíritus? 구경하지 않습니다. 사람 영혼을 구원하지 않습니다. Aunque uno verdaderamente por un año verdaderamente no se esfuerzan para verdaderamente alimentar y sostener a los diferentes espíritus, a las otras personas, 아주 안심하고 있어요. sino que verdaderamente se tiene la paz en eso. ¿Será que ustedes han cumplido el nuevo mandamiento en esta semana? 영혼을 구경했느냐 이 말이야. ¿Será que ustedes verdaderamente han sostenido y han verdaderamente alimentado y han evangelizado? 아주 두려워하면서 그거 두려워하고 모세의 계명. ¿O será que ustedes verdaderamente han temido a la ley de Moisés y a la ley y ustedes han tratado de vivir por medio de la conciencia? 그러니까 그거를 Por medio de eso, uno solamente puede ir al infierno. 성령의 법을 가지고 Él nos está diciendo que nosotros dejemos a un lado esta ley de la muerte, sino que nosotros vivamos por medio de Dios, 은혜로서 que nosotros recibamos la gracia, 그 계명을 지켜라. que nosotros que guardemos el mandamiento por medio de 계명을 지켜. la gracia, que es ese mandamiento, que nosotros amemos a Dios y a nuestro prójimo. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하면 Si nosotros verdaderamente 성령이 그렇게 말했어요. en la Biblia, las Escrituras nos dice que nosotros al amar a Dios y al amar a nuestro prójimo ha cumplido con todos los mandamientos. Tenemos que recibir la gracia. 나를 나되게 만들어야 한다. 성령의 법으로. Tenemos que verdaderamente completarnos por medio de la ley del Espíritu Santo, del mandamiento del Espíritu Santo. 우리가 어떤 수고하고 공로로서 받는 것이 아니고 El Espíritu Santo es algo que nosotros recibimos por nuestros méritos, por nuestras acciones, sino que es algo que nos da sin ningún precio, si es dado por medio de la gracia. 우리는 주의 계명. Por eso nosotros tenemos que cumplir con el mandamiento del Señor. Si nosotros vemos en Hebreos 10, 26, 지식을 받은 후 진실을 aunque ustedes han recibido la ley, la verdad, pero si ustedes han pecado por medio de sus voluntariamente, entonces ustedes verdaderamente no van a tener otro 진리라는 지식. perdón, no tendrán otro sacrificio para perdonar, sino que lo único que les faltará es entrar en el fuego. Nosotros sabemos de que las personas que verdaderamente no han cumplido con la ley, verdaderamente son destruidos, pero por medio de Jesús, ya toda esa ley ha sido verdaderamente completada y reciben la salvación por medio de Jesús, pero luego de la ley que Jesús nos ha dado. Pero si nosotros
Si desobedecemos esta ley, entonces verdaderamente no habrá ninguno que vaya a recibir la salvación. Pero entonces eso es lo que la palabra nos está diciendo. Luego de que si ustedes han conocido la verdad y si ustedes si verdaderamente han pecado voluntariamente, no hay sacrificio para volver a verdaderamente perdonar ese pecado y verdaderamente recibirán luego recibirán 사랑하는 여러분, la destrucción y entrarán en el infierno. 지키세요. Por favor, todos ustedes cumplan, reciban el nuevo pacto y cumplan con el nuevo mandamiento. Ustedes saben qué tan es esto. 13절부터 31절까지도 말했어요. Sin que nos dice en 1 Corintias 11, nosotros al tomar, 이걸 기념하는 것이다. 그리고 이걸 ¿cuál es el hecho de que Jesús verdaderamente recibió y el sufrimiento es para que nosotros podamos ser salvos? Y el hecho de que nosotros tenemos la Santa Cena es para que nosotros recordemos lo que el Señor ha hecho. Y el que verdaderamente, si Él saben tomando esto y peca, Él verdaderamente es el que está comiendo de su propio pecado. 계명이 무서운 줄 알면서 왜 계명 안 지킵니까? ¿Por qué nosotros, aunque sabiendo de que nosotros verdaderamente tememos el mandamiento, por qué no estamos verdaderamente cumpliendo con el mandamiento del Señor? 새 계명이에요. Pero la verdad es que el mandamiento que el Señor nos ha dado es mucho mayor que el mandamiento de Moisés. 너는 이 새 계명을 지켜라. 예. Nos está diciendo que nosotros cumplamos con este nuevo mandamiento, con este nuevo mandamiento. 바로 성령 받고 은혜 받고 ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Que nosotros recibamos la gracia, que nosotros recibamos el Espíritu Santo, que nosotros amamos a Dios y al prójimo como nosotros nos amamos a nosotros mismos. 그걸 생각할 필요도 없어요. No hay necesidad de pensar en el primer mandamiento, el segundo, el tercero y el cuarto, sino que nosotros amemos a Dios como mi cuerpo y que nosotros verdaderamente amamos al prójimo como mi cuerpo, como nosotros amamos a nuestro cuerpo. 하되 자기 Como de la misma forma que nosotros cuidamos y verdaderamente a nuestro cuerpo, de la misma forma nosotros amemos a la iglesia y de la misma forma así nosotros amemos a los otros espíritus, a nuestras otras almas. 계명 다 지켜도 율법 다 지켜도 Aunque nosotros cumplamos con los 10 mandamientos y cumplamos con toda la ley, la verdad nosotros no podemos recibir la salvación. 계명에만 매도록 해서 Aunque muchas personas se puedan jactear sobre esto, pero la verdad ellos lo único que les faltará es entrar al infierno. Por favor, vivan por medio de la gracia, vivan por medio de la gracia y reciban la gracia. Sean personas que reciban la gracia, sean personas que reciban la gracia. 성령만이 Solamente por medio del Espíritu Santo 은혜가 되는 겁니다. pueden recibir la gracia. Por favor, todos de pie. 하셔서 눈을 감으시고 Por favor, cierren sus ojos. 당신 저 이스라엘 사람들은 신에서 내려온 계명을 Los israelitas vivieron con la ley que fue dada por medio del monte de Sinaí, pero nosotros los creyentes 자기 양심 앞에 양심으로 살고 있어요. todavía siguen, aunque han recibido la gracia, han recibido a Jesús, siguen viviendo por medio de su propia conciencia, 선악을 diferenciando que lo bueno y lo malo, 자기를 viviendo por su propia convicción. 당신 양심 때문에 Pero la verdad es que su espíritu, por medio de la conciencia, verdaderamente será destruida. Por favor, reciban la gracia. Por favor, reciban la gracia. Ahora reciban la gracia. La ley del Espíritu Santo, la ley de vida. 성령의 법이야. 생명의 법은 은혜로 받는 거야. La vida, la ley de vida es recibida por medio de la gracia. Por favor, ustedes ahora oremos para que estemos llenos del Espíritu Santo. Esto es algo que nosotros recibimos por medio de los méritos, sino por medio de la gracia. En esta hora, para que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Yo no tengo ningún mérito, yo lo único que tengo es pecado. Vamos a orar todos juntos en este momento.